Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, CEAG. Como colectividad hemos visto la necesidad de realizar algunas inquietudes a los candidatos y una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador para conocer algunos puntos de vista, sus diseños de políticas en sus planes de gobierno y sus propuestas relacionadas de ecuatorianos residentes en otros países. Queremos dejar en claro que como colectividad no apoyamos a ningún candidato. Nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más acerca de ellos, sus propuestas y la mirada que el propio candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan. Queremos que este espacio entonces genere nuevas reflexiones culturales, políticas y democráticas en nuestros seguidores, así como también una reflexión para el ejercicio de un voto responsable. Comentamos que esta iniciativa se ha unido a la primera red de emprendedores y profesionales ecuatorianos en Argentina, y todas estas entrevistas se encuentran en nuestras redes sociales de nuestro colectivo y replicadas por otros colectivos de ecuatorianos residentes en otros países. Hasta el momento hemos entrevistado a 9 candidatos a la presidencia de la República para las elecciones en 2021, y hoy tenemos la presencia del candidato presidencial Juan Fernando Velasco por el movimiento Construye Ex Ruptura de los 25. Gracias por aceptar nuestra invitación, Juan Fernando. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado el tema de la pandemia en campaña? Hola David, bien, un saludo para ti, para la gente que nos ve, sobre todo aquellos ecuatorianos que estudian, me imagino, que viven, trabajan en Argentina y que nos siguen a través de este espacio. Pues son dos cosas inéditas en mi vida, ¿no? La pandemia, por un lado, y segundo, el ser candidato. Nunca fui candidato, nunca tuve una cercanía con un movimiento político así como ahora, nunca aspiré a ningún puesto de votación popular. Así que, pues todo ha sido nuevo, no sé cómo habrá sido en campañas anteriores. Esto es más o menos como hacer una gira, lo que yo he hecho en mi país, en donde, a diferencia de lo que siempre hacía, que era subir un escenario y cantar para que la gente me escuche, lo que he hecho es recorrer el país para que yo pueda escuchar a la gente. Nos juntamos en pequeños grupos de 40, 50 personas, con el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, y básicamente yo escucho, conversamos, y ha sido una experiencia realmente gratificante y enriquecedora. Juan Fernando, estuvimos revisando al detalle su plan de gobierno que presentó en su fórmula al CNE. Usted realiza un exhaustivo diagnóstico de la situación actual que vive el Ecuador. En las primeras 22 páginas de su diagnóstico, usted tiene 40 notas al pie. Todas ellas hacen referencia a las fuentes de donde obtuvo esas informaciones. En relación a eso, nos gustaría conocer si fue solo usted que realizó ese diagnóstico o obtuvo algún tipo de colaboración de funcionarios, quizás que actualmente forman parte del gobierno de Moreno. No, el diagnóstico lo construimos con un equipo. Hubiera sido muy difícil armar un plan de gobierno, pese a que pues, yo he liderado ese plan y he contrastado cada una de las propuestas, las ideas y los planteamientos que en él están. Y en esto debo decir también que el movimiento Construye ha sido pues muy generoso y respetuoso de este planteamiento. Lo he podido construir yo con mi equipo. Es un equipo de 12 personas, más o menos, 10, 12 personas con el que lo construimos. Gente experta en diversos tópicos, y el resultado es lo que pues presentamos al CNE. Esas 12 personas, 10, 12 personas que usted comenta, ¿forman parte del gobierno actual o no? De ese equipo. No, ninguno. Ninguna. En unas recientes declaraciones, perdón, Juan Fernando, suyas, usted comentó que el candidato Guillermo Lasso ha tenido mucha injerencia en el gobierno de Moreno, incluso más de la que usted tuvo cuando fue ministro de Cultura. Con esas declaraciones suyas, ¿para usted hay un cogobierno de Moreno con Lasso? No, no dije que ha habido mucha influencia o injerencia de Lazo. Lo que yo decía frente a la pregunta de si yo soy el candidato oficialista, yo decía que probablemente hay afinidad, digamos, con mi candidatura, como la hay con otros candidatos, como por ejemplo la candidatura de Lazo. Ante la repregunta de, bueno, pero Lazo no ha sido ministro, yo dije, yo creería o puedo asegurar que Lazo ha tenido más injerencia en las decisiones económicas del gobierno del presidente Moreno que yo como ministro de Cultura, algo que creo que a nadie sorprende.
tal vez lo que sorprende es que lo diga yo, porque la gente no está acostumbrada a que los políticos o quienes estamos en esta contienda electoral hablemos sin pelos en la lengua, ¿no? Y digamos las cosas como son y con honestidad, pero creo que todos sabemos y lo hemos podido constatar, no es algo que estaba en secreto, hemos visto reunirse muchísimas veces al presidente Moreno con Guillermo Lasso, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y el partido político durante mucho tiempo tuvo una alianza con el partido o con el movimiento político de gobierno en la Asamblea. Uh-huh. Juan Fernando, con el respeto a la memoria de su padre, me permite realizarle una pregunta en relación a él. Su padre, Fernando Velasco Abad, conocido como el Conejo Velasco, fue un intelectual que criticó mucho las políticas desarrollistas y modernizadoras de los años 70. Él creía en la necesidad de fortalecer la economía interna, el sector agrícola y campesino y los derechos de los trabajadores. Usted, en cambio, apoyó durante su paso por el gobierno de Lenín Moreno precisamente las políticas que su padre habría rechazado enérgicamente. ¿Cuáles son esas diferencias y las semejanzas entre el Conejo Velasco y usted? No creo que mi padre hubiera rechazado las políticas en general. Me parece que la construcción que tú hiciste de la ideología de mi papá es algo que yo comparto y lo comparto hasta el día de hoy. Y si tú ves mi plan de gobierno, habla claramente de cómo el Estado debe cumplir su rol de proteger a los más pobres y de ampliar la cobertura social y de garantizar derechos y de garantizar el acceso a la educación y a la salud de calidad, etcétera. Lo que sucede es que este gobierno del cual yo pude ser parte es un gobierno democrático, y yo aproveché la invitación que hasta hoy siento que fue un acierto haberlo hecho para garantizar ciertos avances y ciertas medidas desde el ámbito del arte y la cultura que me parecían necesarias, y que si bien yo no concuerdo con todas las decisiones que tomó el gobierno del presidente Moreno, del cual yo fui parte de su gabinete, pues ninguna sentía yo que estaba encontrada con mis principios o con las percepciones que yo tengo con respecto al manejo de lo público. Yo creo que hay que generar oportunidades para los emprendedores, para las empresas, para los agricultores, de la misma manera que creo en que hay que proteger a los campesinos y hay que darles alternativas y a los trabajadores buscar un equilibrio que permita que las empresas produzcan y generen riqueza, pero que no sea a costa de la vida de los trabajadores. Uh-huh. Juan Fernando, en el tema de cultura, entrando un par de preguntas de cultura, ¿qué significan para usted Abel Prieto, Susana Baca o Gilberto Gil? Bueno, Gilberto Gil creo que sobre todo tengo una referencia más cercana por el hecho de haber sido ministro de Cultura, ¿no? Creo que, y haber sido músico me refiero, ¿no? Me parece que en algún momento, cuando se me hizo la propuesta de ser ministro de Cultura y Patrimonio, evidentemente volví a ver lo que hacía Gilberto Gil con su carrera como músico, más que en su gestión en la cultura. Para mí era una incógnita qué iba a suceder con mi quehacer como músico, y pues el tiempo me dio la respuesta. No tuve posibilidades de continuar con mi carrera profesional, debido a ponerle una pausa que iba a ser hasta el 24 de mayo de este año, y pues hoy estoy enrolado en una nueva hazaña política, digamos. ¿Abel Prieto, Susana Baca? No, ni a Abel ni a Susana los ubico. Ministros de Cultura, Abel Prieto de Cuba y Susana Baca, ministra de Cultura del Perú. ¿Por qué omitió en su plan de gobierno a la cultura, más aún habiendo sido usted ministro de esa cartera de Estado? Porque creo que lo que plantea un plan de gobierno son las propuestas que uno planifica o planea hacer en caso de ser elegido presidente. Lo que hemos hecho en cultura creo que está bastante claro. Cuáles son nuestros preceptos, cuáles son nuestras intenciones y qué es lo que logramos durante los 15 meses que estuvimos en la cartera a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces,
me parecía que entrar nuevamente en una explicación, sobre todo de temas que ya están en este momento funcionando, Es un pequeño corte. no me parecía relevante. Sí, esa última parte, si quiere repetirla, Juan Fernando, no la escuchamos bien. Ya, que sentía que pues debido a que venía de un quehacer artístico cultural permanente en donde me pasé hablando de la política pública desde la cultura y hacia el sector del arte y la cultura y cuáles son nuestra comprensión de ese sector, me parecía innecesario pues ponerlo en un plan de gobierno. Parece que tuvimos un pequeño inconveniente con el candidato Juan Fernando Velasco. Vamos a esperar un momento a ver si es que él puede volver a conectarse. Tuvimos, parece una pequeña interrupción. Ahí lo tenemos de vuelta. Juan Fernando, ¿nos escucha bien? Sí, me fuiste y aproveché para ir a ver el cargador de la computadora, nada más. Bien. Bueno, en relación a eso, usted sabe que hay un viejo apotegma que dice que lo que no está escrito por ahí no existe, ¿no? En ese sentido hubiese sido interesante ver cómo lo iba a desarrollar este tema. Juan Fernando, usted es presidente de SAICE actualmente desde el 2007, ¿no? Sí. ¿Por qué en su plan de gobierno no propuso tampoco nada sobre el tema de propiedad intelectual? Hubiese sido interesante leer algo de esto. Nuevamente, porque son acciones que nosotros hemos realizado desde es decir, no son propuestas o como tú dices ahorita, si no está en el papel no existe, pero más fuerte que el papel es las acciones que están concretas. Cuando veo candidatos, por ejemplo, que están hablando de incentivos tributarios para el arte y la cultura. Yo no sé si saben que están ya en la ley, están puestos en la ley. En este momento veo cosas que están planteadas que hemos podido resolver, digamos, y hablo, cuando hablo en la primera persona del plural, hablo de todo el sector del arte y la cultura que hemos venido trabajando en lograr estos objetivos y que algunos de ellos se dieron antes de que yo llegue, evidentemente, la ley de cultura, muchísimos logros que se han dado, y otros pudieron concretarse una vez que yo fui ministro de Cultura. Desde la perspectiva del derecho autoral, hay acciones concretas que se deben realizar, pero la ley está ahí, el respeto al derecho autoral está establecido por la ley, la norma, lo que hay que hacer es cumplirla, ¿no? Entonces, un plan de gobierno en el cual diga, voy a hacer cumplir la norma, imagínate si en un plan de gobierno uno tuviera que poner todo lo que va a hacer cumplir que ya está en la ley. ¿Cómo logró separar esas dos funciones del ministerio y siendo presidente de SAICE? ¿No cree que lo correcto hubiese sido renunciar a uno para evitar cualquier conflicto de intereses? Sí, lo pensé, lo hablamos en el consejo directivo incluso. SAICE hay que recordar que es una sociedad de gestión colectiva privada, primero, ¿no? Segundo, yo soy músico, vengo del sector del arte y la cultura, trabajo ahí, está ahí mi quehacer y mis posibilidades de desarrollarme como persona, como económicamente, artísticamente, etc. El mismo hecho de que yo sea ministro de Cultura y que sea músico y que, por ejemplo, promovamos el IVA cero, por ejemplo, ¿no? Quitarle el IVA a todos los servicios artísticos y culturales. Alguien también podría haberme dicho, pero te estás quitando a ti el IVA. Hay conflicto de intereses. Porque ahora tú te vas a beneficiar, porque tú cuando vuelvas a tu quehacer artístico, como músico, vas a facturar sin IVA. Pero entonces un médico no podría ser ministro de salud y un ingeniero no podría ser ministro de obras públicas probablemente. Entonces, lo que no podía es tener dos funciones públicas, evidentemente, y fue un desafío mayor, claro, hacerme cargo de las responsabilidades como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores mientras era ministro de Cultura y Patrimonio.
Ujú. ¿Usted se ha puesto a pensar que la propuesta estrella de la gestión que usted planteó como ministro de Cultura de llevar la producción cultural del 1.9% al 3.5% del PIB implicaba una inversión y una gestión semejantes a las que se plantearon para el campo minero? ¿Sigue pensando que eso es posible? Yo creo que sí. Me parece que si no hubiéramos tenido de por medio a la pandemia, hubiéramos logrado un crecimiento muy relevante con respecto al quehacer de las industrias artísticas y culturales, con todos los incentivos tributarios que se plantearon y las reformas que se hicieron al quehacer del arte y la cultura. Lamentablemente, la pandemia impide que todas estas acciones pues tengan una percepción, tengan una posibilidad real de ser percibidas. ¿Cómo, de qué me sirve tener IVA cero? Me dirá un teatrero, por ejemplo, si no puedo realizar espectáculos, si están cerrados los conciertos, si los teatros están al 30%. Ujú. En su plan de gobierno, me está escuchando bien, ¿no? Sí, en su plan de Sí. gobierno, en el aparato correspondiente a ambiente, no se hace tampoco ninguna referencia, tampoco a la minería. ¿Qué postura tiene usted con respecto al extractivismo minero, Juan Fernando? No, si hacemos referencia a la minería y de hecho establecemos que es un recurso fundamental para nuestro país. Tenemos que hacer una minería responsable con el ambiente, una minería cuidadosa con el ambiente, pero somos un país que necesitamos esos recursos. No puedes poner en el mismo discurso que vas a trabajar por una educación para todos, por una salud de calidad y decir que no vas a explotar los recursos naturales. Y ahí lo que cabe preguntar es qué tipo de minería es la que se debe impulsar. La minería ilegal, que es la que contamina, la que genera violencia, la que genera trabajo infantil, la que no paga impuestos, etcétera, es la menos atractiva, evidentemente, de las alternativas para un país. Sin embargo, la minería a gran escala, entre esta y la otra están la pequeña, la mediana, la gran minería, después la minería a gran escala. Esa es la que más cuida el medio ambiente, la que paga impuestos, la que genera riqueza, la que es responsable de sus actos. A ese tipo de minería es a la que tenemos que propender. Ujú. Juan Fernando, en relación a política exterior y puntualmente a migración, nos llamó poderosamente la atención en la colectividad de ecuatorianos residentes en Córdoba, que usted, al haber sido migrante en Estados Unidos por un largo tiempo, el haber enviado saludos por el Día del Migrante, etcétera, en su plan de gobierno, usted no nos toma en cuenta a nosotros los migrantes. ¿Por qué? Claro que los tomo en cuenta, porque No estoy leímos hablando de un nada. país. Sí, Sí. porque estamos hablando de un país mejor. Estamos hablando de un país en el cual uno, si decide emigrar, es porque decidió, por algún motivo específico, ir a otro país y reencontrarse con alguien o buscar una alternativa, pero que no sea como nos ha pasado a los ecuatorianos, que tenemos que emigrar, que el país, como digo en mi canción, hay un momento en el cual nos echa tanto para atrás que lo único que queremos es escaparnos o no tenemos otra alternativa, como les ha sucedido a tantos compatriotas ecuatorianos que han debido migrar buscándose el pan muchas veces, ¿no? Ni siquiera superarse, sino buscándose la supervivencia. Y lo que planteamos es un país en el que sea lindo vivir, en el que sea posible vivir, en el cual uno quiera vivir, invertir, envejecer, estudiar, crear, etcétera. Todo está pensado desde los migrantes, si lo ves así. Ujú. Y en ese sentido, ¿cuál sería su programa para el tema relacionado, por ejemplo, a los migrantes ecuatorianos y los problemas que tienen para recibir créditos educativos y avanzar con los estudios en el exterior, por ejemplo? Bueno, hay que ver cuáles son las situaciones de cada uno de los migrantes, juntarse. Yo estuve hace poco, por ejemplo, con migrantes ecuatorianos de Nueva York que tienen otra lógica, otra motivación, ¿no? Y me planteaban que su gran complejidad, digamos, o el tema que necesitarían que haya una mano del Estado tiene que ver con el envío de remesas y los costos por el envío de esas remesas, los tiempos de acreditación, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente no, los migrantes en Argentina
tienen otro tipo de preocupaciones, o los migrantes que están estudiando en el exterior, los que han sido adjudicatarios de becas en el exterior, tienen otras preocupaciones. No se puede poner en un plan de gobierno cada una de las acciones, pero el espíritu del gobierno que nosotros planteamos es un gobierno que dialoga, que escucha a la gente y que, coincidirás conmigo, en la gran mayoría de casos la gente no solamente tiene los problemas claros, sino las soluciones, tiene las respuestas, porque muchas son de sentido común, muchas son de simplemente ordenar las cosas de acuerdo a lo que el sentido común dicta, y el nuestro sería un país mucho mejor. Uh-huh. En relación a la economía, Juan Fernando, en su plan usted propone la digitalización de la moneda. No sabemos específicamente a qué hace referencia cuando dice digitalización. A eso, a que la moneda pueda ser utilizada en transacciones bancarias mediante herramientas digitales, es decir, que uno pueda realizar transacciones a través del teléfono, de una tarjeta especial con un chip, etcétera. No es la creación de una moneda electrónica, sino es la utilización de el dinero mediante mecanismos electrónicos. Esto permite, primero, como está en el plan de gobierno, que haya menos contacto con el dinero, ¿no? En una situación de COVID en donde hay que precautelar, pues, la salud. Y segundo, permite focalizar subsidios. Por ejemplo, si uno paga el bus con una herramienta tecnológica que calcula de acuerdo al usuario la tarifa diferenciada, si uno es estudiante, si es una persona de la tercera edad, y no le transfiere ese costo al bucero, ¿no? Sino que el bucero genera un crédito y termina el Estado pagando, haciéndose cargo como corresponde de ese pago. Subsidiar de manera focalizada para que después, cuando uno hace un pago en la gasolinera, si yo tengo una licencia profesional y tengo un bus, por ejemplo, tengo el combustible subsidiado para que yo no tenga que subir el pasaje y así no genere un impacto en la mayoría de la población. En cualquier caso, no es una moneda digital. Es hacerlo más rápido a partir de las nuevas tecnologías, de las transacciones, digamos. Exactamente. Ok. En su plan económico también habla de fomentar y diversificar las exportaciones mediante identificación de nuevos mercados internacionales para productos ecuatorianos. ¿A qué productos se refiere? Ya que tampoco encontramos en el plan una propuesta sobre agricultura, ganadería. ¿Nos podría ampliar un poco eso, Juan Fernando? Bueno, como dice el plan, buscar esos nuevos productos que pueden ser de nicho para nuestro país. ¿A qué se refiere esto? Tenemos una gran cantidad de funcionarios de Cancillería que están por el mundo y cuya principal función debería ser ubicar cuáles son los productos que en el Ecuador se podrían producir y que hay mercados para ellos, y gestionar esos tratados que permitan unas condiciones favorables para nuestra agroexportación. Después, con esta información, pues con la investigación desde el Ministerio de Agricultura, que también está en el plan, hacer investigación para determinar dentro del territorio ecuatoriano, por ejemplo, si hay que hacer pitahaya, porque un cónsul encontró que en Malasia la pitahaya hay una demanda extraordinaria y ha logrado unos precios sin aranceles para la pitahaya ecuatoriana. Entonces, desde la investigación se determina, bueno, en qué provincias del Ecuador se puede, o en qué provincias se puede producir de mejor manera y más eficientemente la pitahaya por las condiciones climáticas, del suelo, etcétera, etcétera. Y después desde el Estado se crean políticas públicas que dicen, si tú estás en esta provincia, produces pitahaya, hay unos créditos especiales a bajo interés que son entregados para ti, para que seas productivo, porque eso le interesa al Ecuador y porque hay un canal más sencillo de explotación. Entonces, es diversificar, que no sigamos viviendo de lo mismo, y sobre todo el tema de darle valor agregado a nuestros productos, ¿no? Es distinto exportar plátano que exportar chifles. Acabo de estar en una farmacia en pleno Times Square y toda la entrada está llena de chifles ecuatorianos, y lo filmé con emoción porque a eso tenemos que propender, ¿no? A lograr que nuestros productos elaborados lleguen a nuevos mercados. Pero usted lo canalizaría entonces directamente por la iniciativa de los funcionarios diplomáticos, digamos, o por Cancillería. Por ahí lo está intentando usted ver.
Sí, bueno, está comercio exterior, ¿no? Que en realidad comercio exterior y Cancillería están ahí muy cerca. Yo creo que deben trabajar de la mano. ¿De qué nos sirve tener un funcionario público en Malasia, como hacía yo el ejemplo, si no es para buscar acuerdos comerciales, más allá de las relaciones diplomáticas, culturales, etcétera? Lo Ujú, importante, lo más relevante es lograr esos acuerdos comerciales y esos canales de comercialización. ujú. En su plan de gobierno también habla usted de la necesidad de aplicar medidas que incentiven la demanda agregada. ¿De qué manera piensa hacerlo, Juan Fernando? A esa demanda agregada. Bueno, lo que tenemos que lograr es eh, que haya circulante, ¿verdad? Que haya, cuando tú tienes esa cantidad de desempleados como tenemos en este momento, la incertidumbre, la gente pues simplemente se guarda el dinero, ¿no? Y no Ujú, consume. Eh, es natural, estamos en una crisis económica mundial. Todos los países estamos en esta situación que es preocupante, ¿no? Hoy el Ecuador no sé si viste, acaba de declarar alerta naranja. Eh, Reino Unido está con récord de infectados y de muertes. Hoy murieron 400 personas en Reino Unido. Es una crisis mundial. Entonces la gente naturalmente decide, bueno, si yo me quería comprar ese autito por el cual estaba ahorrando, tal vez no es el momento, voy a esperar un rato. Lo que hay que lograr es que todo ese emprendimiento, todo ese sector privado que busca generar ingresos, que es donde está el 80% del empleo, no vea en el Estado, como yo digo, ese freno de mano que le pone al Ecuador, en donde estamos llenos de tasas, de requisitos, de licencias, de trámites interminables, de corrupción, de ujú, pagos, etcétera, etcétera, y que realmente el Estado esté al lado del emprendedor con medidas concretas. Por ejemplo, no cobro de tasas ni de licencias para ningún nuevo emprendimiento. Eso, una vez que tú generes utilidades, ahí recién tienes que pagar todo esto, que todos los trámites se pueden realizar en línea, que el buró de crédito haga una moratoria o que haya una moratoria de un tiempo determinado, un año, digamos, en el cual el requisito del buró de crédito, que es donde está tu historial crediticio, se ha levantado, porque si te fue mal en la pandemia, ¿cómo te levantas si tienes deudas? Tienes que empezar de cero y para eso necesitas al Estado. En relación a la seguridad, Juan Fernando, usted se enfoca en la prevención, habla de seguridad para la paz, en temas de seguridad y plantea la creación de mecanismos alternativos de solución de conflictos como seguridad pública. ¿A qué mecanismos alternativos se refiere? Bueno, son estos centros de mediación, básicamente, ¿no? Es tratar de que la ciudadanía no tenga que llegar siempre a las instancias judiciales, sino que se puedan solucionar conflictos menores, civiles, en centros de mediación, lo que ya sucede ahora con los negocios, los contratos, en donde el rol de la comunidad, por ejemplo, es fundamental, un poco inspirado en la justicia indígena, en donde la comunidad puede resolver ciertos temas y no llegar a esas instancias que son más complejas como la de la justicia común, ¿no? Uh-huh. En relación a la ciberseguridad, ¿cuál es su plan? Eh, bueno, lo que hemos visto es que cada vez más los gobiernos y los estados deben ser estados digitales, ¿no? En donde uno, y en pandemia lo hemos podido corroborar, puede realizar una cantidad inmensa de acciones y de relacionarse con el Estado desde una computadora. Esto evidentemente requiere de una protección para que los ciudadanos, si el Estado va a tener todos los datos de los ciudadanos y va a tener la posibilidad, por ejemplo, de determinar que una persona, una mujer quedó embarazada hoy y que está en condiciones de precariedad, digamos, y el Estado tiene que salir a proveerle de alimentos para que su hijo no tenga desnutrición crónica infantil, entonces el Estado debe ser capaz de proteger los datos de todos sus ciudadanos para poder realizar todas estas acciones que son necesarias. Uh-huh. En relación a la salud, nos permite dos preguntas. Sabemos que estamos con el tiempo acortado, pero yo le agradezco por su generosidad. ¿Cuál es el No diseño te de preocupes. política para las problemáticas que actualmente atraviesa el IES? Elías. Bueno, primero creo que la pandemia nos mostró
la, la necesidad y lo importante que es la salud pública, ¿no? Y lo frágil que es también. Eh, Creo que la pandemia nos pone nuevos desafíos, nos da nuevas enseñanzas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de entender lo importante que es la salud en el sector inicial, en el sector primario, ¿no? En la prevención. Siempre estamos pensando en, bueno, ¿y cuántos hospitales vamos a construir? Y lo que deberíamos pensar en cómo hacemos que la gente no se enferme para que no necesite esos hospitales, ¿no? El control primario, la detección temprana, la prevención, el ejercicio, etcétera. Todo esto tiene que ser parte de una política de salud pública enfocada en esa atención primaria que es fundamental. Después, el tema del IES es terrible, ¿no? Es terrible porque ahí no solamente es un problema de salud, es un problema de gestión administrativa, en donde ha habido casos de corrupción que son terribles y que han sido dolorosos, además, en un periodo de pandemia, de muerte, de dolor, en donde hemos visto cómo se ha aprovechado ese dolor para hacer dinero de manera corrupta, ¿no? El IES tiene que mejorar, el IES tiene que ser verdaderamente autónomo, tiene que garantizar, porque hay dos cosas, ¿no? El tema de salud y el tema de la seguridad social, que están relacionados ahí dentro del IES. Por el tema de salud, a mí me parece que lo que hay que hacer, por ejemplo, es lograr que todos los medicamentos no sean manejados por el IES, sino que mediante nuevamente la tecnología se entregue a un paciente, a un usuario de la seguridad social, un código que puede ser escaneado, ¿no? Un código QR, como el que uno escanea cuando va a un restaurante y pide un menú digital, y que le permita ir a cualquier farmacia, ¿no? Privada y acceder a ese medicamento de manera inmediata, eficiente, etcétera. ¿Qué genera esto? Primero, genera que los hospitales no administren esta cantidad de medicamentos. Segundo, genera competencia, con lo cual el Estado gana y el usuario gana en términos de el precio que se debe pagar los medicamentos. Tercero, evita que lo que sucede todo el tiempo, que no hay el medicamento aquí, que tiene que irse a otro lado. Cuando hay una red privada se hace cargo de ellos, de esos medicamentos, y no tiene que el Estado estar pensando en el almacenamiento, en las provisiones, etcétera. Y finalmente, evita la corrupción, ¿no? El rato que ya los hospitales no tienen que comprar los millones de dólares que gastan en medicamentos, sino que va directamente, esto genera un código que le pasa una nota de crédito al Estado y el Estado les paga a las farmacias, pues ya no hay la posibilidad de esta corrupción. En relación al tema del COVID que usted ha venido conversando, esto del tema de la pandemia, en su plan de gobierno hace referencia a más de 1.500 artículos y publicaciones científicas que se han realizado en relación al COVID. ¿Usted ha tenido la posibilidad de leer algún artículo que nos pueda comentar que le haya permitido pensar un diseño de política en relación a este tema? No tengo ningún artículo más que la cantidad de artículos periodísticos que seguramente hemos leído todos. No hay ninguno especializado en el tema de la pandemia que yo pueda comentar. Lo que sí es que ahora tuve una reunión con la gente de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, en el cual hace una semana hablábamos, yo pedí esa reunión para hablar sobre el tema de las vacunas, para entender cómo funcionan las vacunas, qué podemos esperar los ecuatorianos con respecto a la posibilidad de acceder a estas vacunas que se están repartiendo en el mundo. Y me quedaron dos datos que son relevantes. Uno de ellos, que hay que lograr que el 75% de la población haya logrado la inmunidad, ya sea de manera natural, porque se contagiaron, o por las vacunas, para hablar de volver a una normalidad, ¿no? Eso no va a suceder en el próximo año. Pfizer, entre Pfizer, la otra farmacéutica que no me acuerdo, y AstraZeneca, probablemente llegamos a 5 o 6 billones de vacunas hasta finalizar el 2021, es lo que han dicho, pero somos 6.2 millones de habitantes en el mundo y aparte hay que dar 2 dosis. Quiere decir que tenemos para
el 20% de la población, más o menos, y si a esto le sumas que los países ricos están acaparando estas vacunas, estamos en una situación compleja. Ahora, hay que pensar de manera global, porque el virus no conoce fronteras. ¿De qué nos sirve vacunar al sector de los países más ricos del planeta si los países pobres estamos propensos a infectarnos? ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar todas sus fronteras? ¿Poner un muro para que no pasemos? Hay que pensar globalmente, ¿no? Eso uno. Y lo segundo, rápidamente, es con respecto a cómo priorizar las vacunas, en donde está clarísimo que hay que vacunar primero a los trabajadores de la salud, a los que están relacionados con los servicios de la salud, a los ciudadanos que tienen más alta vulnerabilidad, digamos, personas de la tercera edad o gente que tiene enfermedades que pueden ser contraproducentes con el virus. Y yo le he agregado a mi propuesta, cosa que también está planteando UNESCO y UNICEF, incluir a los maestros. Es fundamental volver a las aulas y en ese sentido el poder vacunar a los maestros como un puntal fundamental en la sociedad y en la reactivación de la sociedad, creemos que es absolutamente relevante e incluiremos a los maestros. ¿Usted está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer gestante? Yo estoy de acuerdo con que estas son políticas públicas que tienen que ser entendidas como tales y que el error es pensar que el presidente o el asambleísta o la persona que tiene injerencia en las leyes tome estas decisiones a partir de su percepción personal, ¿no? De lo que piensa por su construcción religiosa, ética, moral, lo que sea. Lo que uno piense es irrelevante. Lo que hay que entender es que este es un problema de salud pública en el cual hay mujeres que se mueren y que están desprotegidas y que quienes hablan de legalizar el aborto no están hablando de estar a favor de que se aborte, sino de que no se penalice una situación que ocurre en este momento y que es un tema de salud pública. En el caso eventual de que usted llegue a ser presidente, auspiciará, digamos, esta ley. No, yo creo que los presidentes, fíjate que hay un artículo muy interesante de un politólogo y académico que se llama Daniel Innerarity, que dice que hoy por hoy quien gobierna no es quien impone sus ideas o sus criterios a una sociedad que controla como un líder absoluto, sino es más una suerte de un articulador de lo que la sociedad quiere. Y en ese sentido, por eso es tan relevante entender que los líderes hoy no pueden ser entendidos como estos próceres que tienen respuestas a todo. Hoy yo he tratado de darte respuestas más o menos coherentes con respecto a un plan de gobierno del cual de muchos temas sé muy poquito y hay que reconocerlo, pero uno entiende que tiene que rodearse de la gente correcta para tomar esas decisiones y lograr convertir esta inteligencia colectiva que tiene la sociedad en las decisiones que tome el presidente. ¿Para usted cuándo inicia la vida humana, Juan Fernando? Para usted. Para mí, ¿cuándo inicia? Sí. No sé, creo que es una pregunta científica, pero es filosófica más bien esa pregunta, ¿no? Yo creo que tal vez cuando hay una estructura de un sistema nervioso y un sistema que ya no es simpático, sino que ya hay algún nivel de conciencia, ¿no? de esa vida, porque si vamos más atrás, el espermatozoide, el óvulo, ¿en dónde está realmente el inicio de la vida? Creo que es más una discusión filosófica, pero nuevamente, el tema del aborto no es un tema de discusión filosófica ni moral, es un tema de política pública. Para ir finalizando, muy bien, para ir finalizando al candidato también agradecerle por su tiempo. ¿Ubica usted a la banda ecuatoriana de rock Sal y Mileto? Sí, seguro. Sí, claro. Ellos, los Sal y Mileto, en uno de sus temas recientes que se llama Cuántico HP, dicen: la nación se va por el ducto y cuánticos a la orden de matar pueblo, asesinos de asesinos, gobierno de asesinos. Y más adelante dicen, refiriéndose al presidente Moreno, que ha puesto al país en venta por las mafias que gobiernan. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que canta Sal y Mileto?
Ninguna, que el arte es así, el arte es contestatario, el arte no tiene que dar explicaciones y por eso el arte nunca puede estar sujeto a las decisiones del poder, nunca puede venderse al poder político de turno y esa relación clientelar entre los gobiernos y algunos artistas es lo que destruye el arte. El arte es para precisamente decir lo que uno siente y para, en general, el arte siempre es contestatario. Bien, en una de sus canciones, Yo nací aquí o Yo nací en este país, usted en un momento canta Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. ¿A quién se refiere cuando dice canallas? ¿A los políticos? No, cada quien tiene sus canallas, cada uno como las canciones, ¿no? Tantas canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que uno canta y que cree que el unicornio azul es tal o cual persona, o cuando oye Ojalá y piensa que es una canción de amor Pero usted la de compuso en ese desencanto. sentido, Juan Fernando. Usted la compuso, digo, ¿a quién se refería cuando puso canallas que roban la Bueno, ilusión? yo en mi percepción son aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea por llegar al poder y que siempre la riqueza económica les lleva a pensar que no hay nada más importante y que hay un montón de gente que puede estar empobrecida y que finalmente creen que tiene que haber gente pobre para que otros sean ricos. Bueno, en ese sentido, entonces hace algo de referencia a los políticos. En ese sentido, ¿usted conoció algunos canallas en el gobierno de Lenín Moreno? Dentro del gobierno. Sí. Conocí a algunos canallas que rondaban Palacio. Usted en su campaña, la última pregunta, Juan Fernando, habla constantemente de la esperanza y de los sueños. Casi todos los candidatos, y no de ahora, hablan también de la esperanza. ¿Qué es para usted la esperanza? Para mí la esperanza es el motor de la vida, es la posibilidad, es la utopía, es la posibilidad de lograr aquello por lo cual uno se levanta todos los días y lucha. Muchas gracias, Juan Fernando, por su participación en esta entrevista. Esperamos que usted se haya sentido bien también con nuestras inquietudes. Le dejamos de su parte final para que envíe un mensaje, sobre todo para aquellos ecuatorianos, ecuatorianas que le escuchan y que viven en el exterior y que implícitamente están formando parte de su plan de gobierno. Explícitamente. Pues nada, nada, a ti, gracias por el espacio. Siempre es bueno conversar, discutir, charlar, argumentar. Creo que a nuestro país le hace falta esto, poder hacerlo de manera honesta, abierta y entender que a veces uno tiene ideas distintas, pero finalmente los objetivos son los mismos. Tenemos que aprender a entender que lo que nos une es siempre más importante, más relevante y más emocionante y más fuerte que lo que nos desune probablemente. Y a toda la gente que vive fuera, pues nada, yo he pasado por esa experiencia, sé lo importante que es estar conectado con el país de uno y lo lindo que es imaginarse un país al cual uno quisiera volver siempre. Muchas gracias, Juan Fernando. En el caso eventual de que llegue una segunda vuelta, nos permitiría hacer una siguiente entrevista. Seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Juan Fernando Velasco, candidato por el Movimiento Construye. Le agradecemos nuevamente al candidato por darnos esta posibilidad de compartir, de entender un poco más sobre sus planteos en su plan de gobierno y el desarrollo de su candidatura. A ustedes, estimados seguidores, les queremos también agradecer por acompañarnos. Esta entrevista quedará subida a nuestras redes sociales. Esperamos que este espacio haya sido beneficioso para que ustedes puedan comprender las propuestas del candidato, como decíamos, por el Movimiento Construyen. De parte del colectivo de ecuatorianos, ecuatorianas y ecuatorianos, les deseamos que tengan una buena noche, una feliz noche y los deseos de que el año 2021 sea mucho mejor para todos. Muchas gracias y será hasta la próxima entrevista a otro candidato presidencial. Buenas noches.